Ya comenzó. Cáigase de la cama con Fernanda Tapia. Comienza el día en la cama con Fernanda Tapia. ¡Hola, la! ¿Cómo están? Oiga, hoy sí me eché como 2 kilos de moco de King Kong para que quedaran estos Ah, caray, pelos. péguese con el moco. Oye, es que le gusta no ponerse sé, el moco con la de King calor Kong. se baña Ahí uno está. en la noche y así. Entonces te tienes que bañar otra vez en la mañana y en la avenida Y ya te da el queda- aire, y otra vez así. Está canijo. Le gusta ponerse el moco, no se haga. En la Bueno, mañana le gusta. Al que le gustaba era al presidente italiano Berlusconi. Yo siempre me equivocaba y le decía Bersculoni, perdón. Ah, caray. Ah, ya no está. No Qué feo. No, ya. Ya no está, no, sí está, ya no está. ¿Qué? No, que ya está Berlusconi. mero la entrevista ahí. No, que le decía yo que iba a quedar como el copete de aquel presidente, ex-presidente. Ay, cállate, no. De copete rey. Sí, Mi sabes rey. que a ese lo Copete mi peinaban rey. así. Yo copete mi rey. Porque su mamá era fanática de Joselito, el que salía en las películas No es de cierto, niño, güey. por Dios. Me la jura por esta y Mire, por la de abajo y la de no, el Pedrito. que nos lo jura es Beto de Tavira, tiene su libro, fue a entrevistar a la mamá. ¿En serio? Ay, ¿Y sí, ahí salió todo? Te mueres Ya, qué gacho. de la risa. Te mueres de la risa porque, pues imagínate que la señora fan de Joselito y haciéndole el copetazo. Chulada. Y el todo Berlusconi, tengo nomás rápido que platicarles. El expresidente italiano que ya, pues ya, oye, pela. eso yo oxiso. Ya pelas, ya no está. Sabes que nunca falta el que te esté espiando con el celular. El chismosote. El señor estaba Como en el Sammy tren. de chismosote. Ándale. El señor estaba en un tren echándose un cafecito y se saca un moco. No es cierto. Sí, lo hace bolita. Ve para un lado y para otro a ver si no lo Chulo. están viendo. Se lo come y se lo pasa con café. Eso es todo. Fue viral ese espantoso video. Bueno, Chulada. para no espantarles las ganas del desayuno. Y del moco. Tenemos a Lorena Rivera, periodista, coordinadora de opinión en Excelsior. Oh. Y nos va a platicar cómo esta Chula, mendiga chula, ola de calor chula. amenaza vidas, desplaza comunidades enteras, amenaza ecosistemas frágiles. La cosa está Cañona. rudísima. Mi querida Lore, bienvenida. Oh. Muy buenos días. Muy buenos días, Fernanda. Muchísimas gracias. Oye, preocupante porque más allá de memes, más allá de que, pues sí, se han vendido muchos ventiladores, pero pues hay zonas Ay, donde que no no hay hay. luz, ¿verdad? Y hay ecosistemas que ni cómo ponerlos a enfriar. Platícanos un poquito de esto para hacer conciencia, mi querida Lore. Muchísimas gracias. Pues efectivamente, el cambio climático es quizá el de los retos más importantes que tiene la humanidad. Comprender y también tener acciones para contrarrestar todos los efectos, como las olas de calor que estamos viviendo, y que esto se podría exacerbar con impactos que todavía ni siquiera podemos tener una idea de lo que nos espera. En este momento, de acuerdo con la ciencia del clima, el calentamiento global promedio de las temperaturas globales es de 1.2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, desde que se tienen pues registros justamente de cómo ha ido aumentando la temperatura debido a las actividades humanas, debido a la quema de los combustibles fósiles y otras y actividades en otros sectores que están haciendo que estos gases de efecto invernadero se queden atrapados en la atmósfera y estén calentando la superficie y la atmósfera, los océanos, con muchísimos impactos como el calentamiento de las aguas de los océanos, que también se están acidificando y que están generando pues problemáticas también para los ecosistemas marinos justamente, y que ponen también en riesgo la alimentación de las personas, como es una proteína marina, ¿no? Los peces, por ejemplo. Oye, yo creo que esto no lo toma muy en cuenta nadie de la temperatura del agua, pero en serio, amigos, amigas, Sí. si usted ha snorkeleado, si usted ha hecho buceo, siente
el cambio, 1 grado se siente como Cañón. sí, es muy notorio. Imagínate las especies que ahí viven, pues ya no pueden vivir. Pobres. Oye, Lore, ¿cómo es que se acidifican los mares? Platícame a ver eso. Mira, los océanos son sumideros de carbono. Digamos que ayudan de alguna manera a captar los excesos que hay de los gases de efecto invernadero. Pero como la emisión de gases de efecto invernadero está rebasado ya, es decir, y su duración son de décadas, hay algunos gases de efecto invernadero que tienen una vida más corta, pero el CO2, el dióxido de carbono, tiene una duración de vida de años. Entonces, mientras más se sigan quemando los gases de efecto invernadero, bueno, pues los océanos hacen este efecto de capturar ese carbono, pero digamos que ya está llegando a un límite y empieza a acidificarse los océanos, también por otro tipo de fenómenos, y esto hace obviamente que el pH del agua del océano pues ya no sea natural, normal para la vida de los distintos ecosistemas, como los arrecifes de coral, que ya están teniendo, se están emblanqueciendo, y eso está haciendo que se pierda la vida de estos arrecifes y por lo tanto la vida marina alrededor de estos arrecifes, que son unos ecosistemas marinos muy importantes justamente para los equilibrios. Los bosques son otros también sumideros de carbono que ayudan al planeta de alguna manera a equilibrar, pero como digo, y lo han dicho los científicos del clima, se está exacerbando la emisión de los gases de efecto invernadero. Entonces, mientras no se transite hacia unas economías descarbonizadas, es decir, que ya no se tenga que estar quemando tantos combustibles fósiles, por ejemplo, para la generación de energía eléctrica, están las renovables. Esto ayudará mucho a que pues se dejen de emitir nuevas emisiones de gases de efecto invernadero. Ya hay muchísimo, digamos, en la atmósfera. Entonces hay que esperar a que eso de una manera natural se vaya descendiendo, pero fíjate que exacto. Que ahorita, pues, ¿qué tal Alemania regresando al carbón y muchos otros países de Europa? Porque como está la guerra de Ucrania y Rusia, pues entonces no hay suministro de gas natural. O sea que, ay, bueno, ¿cómo te explico? La contaminación. Y mucho del fracking que se hace, pues mucho del gas natural se obtiene por fracking, mal fracking, ¿no? Oye, me preocupa algo que mencionas en una de tus columnas, en donde Bill McGuire, científico del clima, vulcanólogo y autor de Tierra Caliente, Guía del Habitante, acaba de subir hace unos días un tuit muy inquietante que dice: espero por Dios estar equivocado, pero para mí parece cada vez más que hemos llegado a algún tipo de punto de inflexión con la temperatura global, la temperatura de la superficie del mar, la pérdida de hielo y otros parámetros, todo por las nubes. Perdón, ¿qué quiere decir si llegamos a un punto de inflexión? ¿Estamos ya al borde de la extinción masiva como a otras 5 que ha tenido el planeta Tierra? Sí, mira, es que con el cambio climático se generan diversos fenómenos. Ahorita, por ejemplo, la temperatura global está 1.2 grados centígrados arriba respecto a los niveles preindustriales. Esto está generando, este calentamiento global está generando que la temperatura de la superficie del mar se esté calentando. Por ejemplo, en las aguas del Atlántico Norte se han roto también nuevos niveles récord de temperatura, de acuerdo con la NOAA, que es la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Y está, por ejemplo, 0.5 grados más cálidas por encima del récord anterior y más de 1 grado arriba del promedio del periodo de 1982-2011. Y está obviamente, y se está investigando por qué es esto. Estamos dependiendo mucho de la información que va surgiendo de la ciencia del clima. Pero esto es un hecho preocupante. Por ejemplo, también en
No hemos podido dar marcha atrás, Lore, porque ya ves que se decía, hay que intentarlo antes del 2020. No, pues el 2020 ya pasó, ¿verdad? Y ahora nos dicen antes del 2030. Pues Y así así nos van a vamos a seguir de poniendo. frente. Ajá. Pues ¿cómo? Es que fíjate que no hay una voluntad política y también de otros sectores que no quieren, pues como que acelerar las acciones climáticas. Uno es las energías renovables. Es bien importante que los países hagan su transición hacia energías renovables para que ya se deje de emitir los gases de efecto invernadero. Ya hay gases que están afectando la atmósfera, que están ahí atrapados. Bueno, entonces hay que darle tiempo para que esto se vaya dispersando de una manera natural, pero la humanidad lo que tiene que hacer es dejar de emitir. Por eso es muy importante que las políticas se enfoquen ahí y no se mire hacia atrás con la quema de combustibles fósiles. Es complicado, sí, pero sí se puede hacer. La ruta es el Acuerdo de París, que firmaron 195 países y muchos países que no tienen la culpa de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son economías en desarrollo e inclusive países pobres, están teniendo los impactos del cambio climático muchísimo más fuertes de los países emisores, como los industrializados, Estados Unidos, China, India, la Unión Europea. México, por ejemplo, está dentro de los 20 países con mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, lo que se requiere es, uno, acelerar hacia las energías renovables, energías limpias para generar energía y energía eléctrica, por ejemplo. Eso es bien importante. Y obviamente descarbonizar otros sectores como el sector transporte, que es el que mayor contamina y mayores emisiones de gases de efecto invernadero tiene. El sector energético es otro que también emite demasiados gases de efecto invernadero. La construcción, la agricultura, la ganadería, que no son sostenibles, también emiten gases de efecto invernadero. Efectivamente, todas las actividades humanas son contaminantes y tienen una huella de carbono, una huella sucia, vamos a ponerlo así, porque se emite justamente estos contaminantes que están alterando muchísimos la atmósfera, el pH del agua de los océanos, la contaminación plástica. Es decir, la actividad humana está impactando en toda la naturaleza y por eso estamos en este momento en una encrucijada entre hacer más, acelerar el tiempo, y si no se hace nada y nos mantenemos igual, pues bueno, las temperaturas podrían subir entre 2 grados, 3 grados centígrados, y los escenarios que pone los científicos en las proyecciones es obviamente mayores olas de calor, acidificación en los océanos, los bosques, además de que los incendios forestales están acabando con una masa forestal impresionante como los de Canadá. Estos abonan justamente también a que el calentamiento del planeta pues se exacerbe y tengamos extremos y también ecosistemas que se estén perdiendo. Por eso es cuando dice este científico Bill McGuire que estamos llegando a estos puntos de no retorno, porque ya no hay nada que hacer y se rompen esos puntos. En este momento se puede hacer la ruta, ahí está, que es el Acuerdo de París, pero se requiere voluntad política y voluntad también de toda la sociedad en poner su grano de arena. Claro. Y dejar de contaminar, por ejemplo, ¿no? Oye, Lore, sí, dejar de consumir y desechar tanto, ¿no? O Claro. desperdiciar lo que compramos, bueno. Pero ahora te pregunto algo que, hijo, a mí me inquieta. Es un círculo vicioso, porque se elevan las temperaturas y entonces empezamos a usar más climas, ventiladores. Al revés. Exacto, y generamos más calor. ¿Qué podemos hacer, Lore? Mira, ¿qué podemos hacer? Primero, las acciones a nivel local son bien importantes. Vamos a poner el ejemplo de la Ciudad de México. La Ciudad de México, en distintas zonas,
hay una variación de temperatura muy importante. Las zonas donde no hay árboles son más calientes y se forman islas de calor, lo que llaman los científicos islas de calor. ¿Por qué? Pues estamos rodeados de cemento, pavimento, edificaciones, y los árboles tienen esta función como de aire acondicionado natural, además de que genera humedad y ayudan también a la captura de CO2. información de agua. Los árboles son fábricas de agua. Claro. Lo que las ciudades requieren son árboles para que se vaya mitigando de alguna manera la temperatura. Otra cosa que se requiere que se pongan en marcha son techos verdes, por ejemplo. Y la formación de techos verdes obviamente requiere pues análisis estructurales con los ingenieros que vean Claro. de qué manera un edificio sus azoteas pueden aguantar un techo verde. Pero si no pueden aguantar por la estructura, tener plantas arriba y tener sus sistemas de filtración y demás, ¿qué es lo que se puede hacer? Pintar los techos. Hay pinturas blancas o verdes que pueden ayudar a reflejar y hacer que los edificios sean menos calientes en épocas de calor justamente. Entonces, sí hay acciones que se pueden hacer desde lo local y que pueden ayudar. Las construcciones actuales, hay muchas que ya son inteligentes, que tienen que van regulando su clima y van necesitando cada vez menos sistemas de calefacción o de aire acondicionado, porque se pueden regular de acuerdo a los materiales con los que están construidos. Pero eso es caro, por supuesto, pero sí hay acciones, te digo, esto de los techos verdes con pinturas blancas o más claras. O impermeabilizantes, ¿no, Lore? La UNAM También están haciendo ese tipo de investigación y tienen información de cuáles son las pinturas o de material, no sé si acrílicas, o que puedan ayudar a que los edificios, por ejemplo, vayan teniendo ese tipo de acciones para hacerlos más frescos, por ejemplo. Oye, Lorena, acá nos pregunta Anita, mi compañera, si eso es directamente con los impermeabilizantes o es en una color pintura, blanco. Ajá. o es encima de los impermeabilizantes. Y otra pregunta que te hago es porque últimamente me han llevado a ver en zonas como Iztapalapa grandes murales callejeros pintados me dicen que es una pintura, como ecológica, que ¿cómo le llaman? capta el CO2. Ajá. ¿Esto es cierto o la neta me chorearon? Mira, fíjate que eso no tengo información al respecto, pero sí es cierto que hay materiales que ayudan justamente, que son más amigables con el ambiente y que pueden ayudar justamente a mitigar un poquito el calor. Entonces, sí se ponen los impermeabilizantes y pueden ser claros, que puedan ayudar, además de poner estas pinturas, o ya con el impermeabilizante puede ser suficiente, pero que sea claro, que ayude a reflejar la luz, ¿no?, del sol, y no atrape el calor. Exacto, que no sea captan el calor, y entonces por eso en la mañana tenemos todo el sol, y en la noche los departamentos, por ejemplo, en los edificios o las oficinas, pues todavía tienen ese calor que se capturó desde la mañana por los materiales con los que están construidos. Perfecto, pues mi querida Lore, ay Dios, ¿a dónde te puede seguir el público? ¿A dónde te puede leer? Pues para enterarnos de veras, con buena información. Y conocer más tips también. Sí, no invenciones, ¿verdad? Por favor, Lore. Mira, me pueden encontrar en Twitter, yo soy @LoreRivera, y todos los martes publico artículos relacionados con cambio climático, medio ambiente, en el periódico Excelsior. Todos los martes ahí me pueden encontrar en el periódico, y también en la página web www.excelsior.com.mx. Ahí en el área de opinión, ahí también comparto con mis compañeros las páginas del periódico, y ahí pueden encontrar pues todos los artículos que ya he publicado, y cada martes esa es mi misión, pues de estar trabajando acerca de ese tema que es tan importante y del cual hay que generar mayor conciencia en absolutamente todas las personas,
porque ya lo estamos viviendo, estas olas de calor, que sí nos están afectando y que pueden ser muy peligrosos para la salud de las personas. No, bueno, hemos tenido una cantidad de personas fallecidas que ya, por supuesto, una nos debería de preocupar. Ahora imagínense todo lo demás. Lore, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Cuídate mucho. Muchas gracias, Fer. Un abrazo a todos. Gracias. Buenos días. Híjole, preocuposo el asunto. Pero ahí la llevamos, ¿no? Digo, la cosa es rumbo al calor. La buena intención. Ahorita, por ejemplo, acuérdese, Central de Abasto, el mercado, acaban de poner la celda de luz más grande que hay, la celda solar. Pero es que tienen kilómetros de lo que serían techos para poder colocarla. Exacto. El problema son las... Las casas que tenemos pocos espacios y entonces nos dicen luego los que venden la celda solar, ¿por qué no levanta usted como un espectacular para ponerlas? Estaría no, chido, joven, no, pues no ¿cómo me está le usted explico? entendiendo que por ahí empieza el problema. Pues que no está Vamos viendo. a una pausa, ¿verdad, chicos? Una pausita y regresamos. Estamos de vuelta en Cáigase de la Cama. Amigos, regresamos a Cáigase de la Cama. Noticia triste. Acaban de informar la Guardia Costera de Estados Unidos que, bueno, sí continúan buscando ese submarinito, el mentado Titán, pero ¿qué creen? Ya se les acabó el suministro de aire, ya no hay. Y que van a seguir de todas maneras buscándolo. Y qué terrible, porque se estaban oyendo cada media hora golpes metálicos, como pidiendo ayuda, pero porque además eran como muy consistentes, no era de que algo estaba sonando, no, era algo que le estaba llegando. Y evidentemente eran ellos, ¿no? Pero nunca pues los es que lograron ni modo que esté otra cosa allá abajo, ¿verdad? Sí, hombre, qué pero tristeza. imagínense buscar en la boca del lobo, o sea, todo oscuro. Unos aparatitos chiquitos con la lámpara que tengan, ¿no? Y allá hay corrientes, o sea, que quién sabe para dónde jaló. Ay, qué horror. Horrible. Vamos a hablar de algo un poco más amable, Amable. que nos ponga contento el corazón. Eso Danielito intentaremos. Meiners, hace arriba, mi güero chulo aquí. Hombre, muchas cáigase en gracias la por las cama. flores, ¿eh? Oiga, y viene bien acompañado, Como- güero. como- A ver, como hemos presénteme a este intentado. par de insignias, caballeros. Fer, como recordarás, antes que nada, buenos días a ti, a todo el auditorio. Hemos en estas mesas la oportunidad de platicado varias veces del programa de producción para el bienestar. Claro. Con directores generales, con las personas que se encargan del diseño, y ahora nos dimos a la tarea de poder platicar con dos personas que se encargan de la operación. Oh, eso me encanta. Los que están en el campo. Los que se la rifan diariamente. Exacto, y viendo que esto jale, ¿verdad? Porque luego en el escritorio todo fluye re bonito. Es correcto, y para ello tenemos hoy al doctor Pedro. ¿Cómo está, Pedro? Muchas Cadena. gracias. Y Muy buenos días. al Mariano Morales Guerra, ¿verdad? A sus órdenes, así es. Gracias, Mariano, muchas gracias. Los dos son coordinadores de lo que en el programa se llama escuelas de campo, estos espacios en donde se centran el intercambio de conocimientos entre productor, técnico, Claro. y se hace un caldo de cultivo sumamente positivo. Bien bonito. Oigan, ¿cómo están, chicos? Con estas calores no se nos echa para atrás la gente del campo, no, ¿verdad? Aguantan esto y lo que venga. No, la gente trabaja, esa es la vida ahí en el campo. Ah, sí. Y ni modo, ¿verdad? Y más temprano se levantarán para poder regar y todo, porque si no, no. Donde hay agua. Porque, Sí, donde, ¿qué tal que donde no? donde no hay agua, la gente de todos modos se levanta pero muy temprano, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y el sol es inclemente, sobre todo en el trópico, y en las partes secas mucho más. Pero nuestra gente, nuestros paisanos mexicanos, ellos están todos los días para llevarnos y producir y llevarnos alimentos hasta nuestras casas. Eso yo les iba a decir, por favor, personal que nos escucha, toda la audiencia, sin estas personas de las que hablamos, pues no había comida. Así de sencillo. Sí. Usted si quiere produzca autos, imprima monedas, billetes, no. Sin estos no comemos. Así de sencillo, párenle de contar. Oigan, ¿y cómo son las clases? O sea, ¿de veras hay un salón o es ahí sobre la marcha que les van diciendo, mire, yo hago esto y usted cómo le haría y cosa por el estilo? Efectivamente, cuando hablamos de escuelas de campo no hablamos de salones. Aire. El salón de lo que hablamos de escuela de campo aquí es la parcela, es el campo abierto. Y esto está dirigido a los campesinos, principalmente de indígenas de las sierras, donde
la forma de trabajo y de aprender y trabajar es la práctica. Sí. Se ha preparado el método para que sea práctico, para que la gente pueda ver. ¿Por qué? Porque estamos hablando de gente de edad avanzada. Gran porcentaje de los productores de campo son ya adultos. Los jóvenes no han querido heredar o han mejor salido a otras esas tierras. opciones. Fíjense de lo que estamos hablando también. Qué fuerte, y cuando se nos acaben los campesinos, ¿qué hacemos? Tendríamos que hacer como tandas, ¿no? Y toda la población irnos unos meses al campo y así, pues ni modo. No. Pero no, es total. No somos reburros. Yo no, a mí me presta una parcela y se la acabo, jefe. Los tractores los ponemos nosotros, pero no te preocupes por eso. Bueno. Yo creo que no hay que expulsar a los jóvenes del campo. Pues ojalá. El relevo generacional de los productores jóvenes tendría que ser pagándoles bien por sus productos. Eso. Si les pagamos y no les regateamos sus productos, la gente como negocio se va a quedar. Si yo veo que producir manzanas, sandías, ciruelas, maíz y frijol Me deja vivir bien. ¿por qué tengo que salirme a otra parte? Tenemos que pagarle bien, hacer conciencia como sociedad de pagarles bien por sus productos y no regatear. Sí. Porque además la calidad de la que estamos hablando de estos productos son productos que están bajo el enfoque de transición agroecológica. Y casi artesanales. Pues prácticamente digámoslo así, artesanales, casi de uno a uno. Oigan, a ver, por ejemplo, la mayor enseñanza que hayan recibido ustedes de algún campesino o campesina. A ver, que recuerden, ¿a usted qué le enseñaron que dijo, caramba? A veces la forma de aprender nuevas técnicas, y los mismos campesinos entre ellos a veces no le creen al que está aprendiendo. En una ocasión un amigo me dijo, hay uno que se burla de mí, dice, porque ve que hago cosas que él no hace y que eso no lo hacían los antepasados. Por ejemplo, podar, injertar. Dice, es que tú no estás haciendo lo que hemos hecho por tantos siglos. ¿Quién no te enseñó tu papá a hacer? Sí, pero yo estoy viendo otras cosas. Y él me decía, yo creo que ya no voy a venir porque se burlan de mí. Y yo le dije, aguanta otro poco, que ya empieza a dar producción y vas a ver qué resultados vamos a tener. Claro. Y sí, ese programa lleva varios años, tenemos como 20 años. Y como al tercer año, él llega y me dice, aquel que se burlaba de mí llegó a preguntarme cómo le hago para tener duraznos bonitos. Y eso digo, sí vale la pena el esfuerzo. Híjole, pero fíjese, aguantar hasta el estigma por ser diferente. ¿Usted, maestro, algo que haya aprendido ahí? No, lo primero que me enseñó a mí un productor cuando yo llegué, llegas de la ciudad, Pues. Llegas con un chaleco, una gorra y llegas con unas botas. Y el señor tenía sus guaraches. Sí. Y con los pies curtidos por el sol y el polvo. Claro. Y lo primero que me dice, no porque me vea guarachudo, crea que no sé. Dije, no es que yo no vengo a enseñarle, yo vengo a aprender de usted. Entonces, en las escuelas de campo lo que se busca es un intercambio de experiencias. Sí. Lo que nosotros sabemos con las técnicas y las teorías y los estudios, ellos lo han vivido por siglos, lo han venido heredando de forma oral, de abuelos a padres, de padres a hijos. ¿Y algo raro que hayan visto en alguna parcela que digan, híjole, ¿qué tendrá esta tierra porque no se comporta como debiera? Ha de haber también peculiaridades, ¿no? Usted tiene una experiencia no de la tierra, sino de los insectos. Ándale. Veíamos de dónde vienen los insectos. Y el campesino pues se va nutriendo de lo que es el conocimiento. Y él decía, es que caen del cielo. Le digo, no caen. Pero ¿cómo explicarle que no caen? Y él decía, hay unos días que le llaman días calinosos, como con nublado, con bruma. Y dice, es en ese tiempo en el que la plaga cae. Y digamos una forma de hacer una práctica. Salimos a campo y vamos a escoger huevitos de insectos en las hojas, ahí están pegadas. Cortamos, le metemos en un frasco, lo tapamos y le metemos un poquito de tierrita. También los que vean gusanitos lo meten en la... y algunos se llevaron, hay una cosa que le llaman pupa, que ya es el otro estado. Se lo llevan y nos vemos en 15 días, cada quien con su frasquito. Pues el que se llevó huevecillos no regresó con huevecillo, regresó ya con el gusanito. Con el gusano. Y fue un golpe, un shock
terrible de que... No caen del cielo. No caen del cielo. Y esa es parte de este aprender, de descubrirlo en primera persona, es decir, y ya después ellos eran los que daban la lección, ¿no? Porque Qué bonito. era ya el conocimiento. Eso es la escuela de campo. No es de salón, no es de práctica, hacer las cosas. Bueno, en esto la gente, el conocimiento no va a entrar aquí, no va a entrar por las manos. Cuando te manchas, te esfuerzas, y así es como vas a aprender, ¿no? Oigan, ¿y ustedes son de los que ya llegan allá a la huerta y ya no les pica ningún insecto o todavía salen picoteados por todos lados? Es que ahí se ve quién ya está curtido, perdón. No, sí. Siguen saliendo. Sí. Nunca se termina uno de curtir. Fíjate que a mí me ha funcionado eso de que llegas, arrancas zacate de la zona, te lo untas, pero a veces no engañas por nada, ¿verdad? A los mosquitos. Fernanda, te invitamos al trópico para que pruebes esa teoría. Con los calorones que están haciéndose ahorita. Imposible. Sí. Oigan, la mujer, Fer, ¿qué eso, tanto las está campesinas. participando la mujer en estas escuelas de campo? Fíjense que las escuelas de campo, les voy a comentar algo muy importante. Tú mencionabas hace rato el programa de Producción para el Bienestar. En el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, llamado INIFAP, que está por todo el país, estamos trabajando desde hace 4 años con este esquema, donde la principal actividad son las escuelas de campo. Ese es el método de trabajo para llegar con los productores. Estamos trabajando con 1.245 técnicos en 35 territorios, pero 27 estados. Esos 27 estados estamos trabajando con 104,000 productores en forma directa. ¿En cuántas escuelas de campo? 4,550. 4,550. Y la participación de hombres y mujeres es 60-40. Y 60% hombres, 40% mujeres. Y los productores son 34% de mujeres. O sea, las mujeres son bien entronas. Y además, pues claro. Además de eso, tú sabes que en algunas regiones del país los jóvenes tienen que alquilar su fuerza de trabajo. Sí. Se van a vender tortas, a hacer carpintería, se van de músicos, se van de taxistas. Hasta para vender jornal a otro lugar. Exactamente, alquilan su fuerza de trabajo y son las mujeres las que se encargan de eso. Ellas tienen hasta el momento 26,000 huertos familiares. Es un dato impresionante. Wow. 26,000 huertos familiares. ¿De qué? Lo que se busca es la autosuficiencia alimentaria. Si se busca la autosuficiencia alimentaria, no compres de fuera lo que tú puedes producir. Claro. Además, son huertos que han sido surgidos de un proceso de capacitación, de aprendizaje, no de un proceso de inversión de un gobierno que viene y te paga el huerto, sino más bien han sido autogestivos, se han construido de manera autogestiva. Por eso son las escuelas de campo. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué sigue? ¿Poderse extender a todos los estados? Están en 27. ¿O los demás está difícil por los malandros o por...? Perdón, pero es que ustedes sí ven ahí de frente el problema, ¿eh? Claramente. ¿No me los han sacado con amenazas de algún lugar? Muchas veces. Pues eso, es que les están quitando la mano de obra de lo que ellos quieren. ¿Qué falta? Bueno, lo que falta es que, primero, este programa llega a los más necesitados. Estamos hablando de aproximadamente 27 a 30 millones de más necesitados que están en las zonas marginales. Y sin meternos en política, le estamos diciendo que le ha apostado este programa a la autosuficiencia alimentaria, que se crea que puedan tener alimentos producidos para ellos y que no lo compren. Además, se les está enseñando a sustituir en forma agroecológica los fertilizantes industrializados. Después de la guerra que tenemos allá por las Europas, Sí, bueno. entonces los fertilizantes subieron muchísimo de precio. Entonces el programa lo que busca a través de las escuelas de campo, que hagan sus propias compostas a partir de lo que tienen, de las hojas secas, del estiércol de los bovinos, de las lombrices, en fin, para que lo puedan aplicar primero a los huertos, después a los cultivos.
Pues muchas Oigan, felicidades por su página, trabajo. ¿a dónde podemos entrar a saber más? Invítenme un día a caerle por ahí. Está invitado. Ya también va la... Ah, tú lo que quieres cuando te toque la quesadillita, ¿verdad? No sean malos. Antes de irse, miren, a ese caballero de playera de rayas azules le dejan un teléfono. Por Pero supuesto. mientras, la página para que todo el público sepa cómo contactarse. www.inifap.gov.mx y el www.agricultura.gov.mx. Ahí adentro están las opciones de producción para el bienestar Así es. y de la estrategia de acompañamiento técnico, que es donde estamos trabajando. Pues de verdad, muchísimas Gracias, felicidades mis por su amores. trabajo. Un abrazo. Muchas gracias, Fernanda. Conste, Muchas gracias. conste que vamos a ir. Los esperamos. Están invitados. Aunque me coman los moscos. No importa. Ay, es que es tan bonito ver cómo van saliendo las acelgas, todo es una belleza. Gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Danielito. Hombre, un Este placer. de un bello. Hombre, muchísimas gracias. Es más, fíjese que en vista de que vamos a estar como acústica noticias allí en plena marcha del En la orgullo, marcha. quédese a platicar y ahorita Ahí se vamos une a estar. Anita. Julieta Brambila, directora general de Comunicación, Servicio Público de Información y Relaciones Institucionales del INEGI. Julieta nos va a platicar lo que, bueno, de qué va este sábado la marcha y muchos otros detalles que pues manejan en el INEGI, que son datos importantísimos. Julieta, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Fernanda y colegas a tu auditorio. Qué gusto saludarles. Siempre es un gusto saludarte, mi querida Julieta, y más para hablar de estos temas. Platícanos de ENDICEG, que tiene como objetivo identificar a la población de 15 años y más que se reconoce a sí misma con una orientación o identidad de género no convencional, vamos a decirle así. ¿Cómo van esas mediciones? Claro que sí, pues la ENDICEG justamente es la Encuesta Nacional de Diversidad Sexual y de Género, la primera que se realiza en México. Fue un levantamiento que se hizo en 2021, pero son las cifras más recientes que tenemos de este tema. Y la verdad es un instrumento sumamente poderoso para conocer a las poblaciones LGBTI más del país, tanto de una preferencia sexual diversa, hablamos aquí de gays, lesbianas, bisexuales, y también de una identidad de género diversa, en donde está todo el espectro de vida trans, transgénero, transexuales, pero también géneros fluidos, no binarios. Yo te diría, sí. No, adelante. Te diría que uno de los principales datos tiene que ver justo con cuántos somos en la población LGBTI más. Y cuántos somos es de 5 millones de personas. Pero se me hace poco, fíjate, el conteo. Yo creo que hay personas todavía que incluso por seguridad personal, porque les puede ir muy mal incluso en sus casas, no pueden externarlo en ninguna encuesta. ¿O ustedes qué opinan de este dato? Pues fíjate que este dato ha causado mucho interés justamente yo diría, dos razones principales. Por una parte, las estimaciones previas que se tenían respecto a, por ejemplo, la diversidad en cuanto a la preferencia sexual en países de Latinoamérica y otros lugares era bastante menor de lo que encontró la encuesta. Aquí estamos hablando, por ejemplo, solamente de diversidad del orden del 4.8%, cuando las estimaciones previas eran más o menos del 2%, 2 o 3%. Y una de las razones que puede ayudar a explicar por qué en el INEGI esta encuesta nos arroja números más arriba, tiene que ver con el método con la que se hizo. Fue una encuesta en las viviendas en donde se realizó, en más de 40,000 viviendas en el país, en las partes más sensibles de este cuestionario, es decir, en aquellas en donde la persona que está siendo entrevistada hablaba justamente de su identidad, de su orientación, de a qué edad identificó esta orientación o esta preferencia, se utilizó una tableta y un audífono justamente para que hubiera un mayor ambiente de confidencialidad y de confianza, y que de esa manera lo que respondieran incluso
no se lo dijeran a la persona que estaba entrevistando, a nuestros encuestadores. Ah, qué aunque interesante. ha sido un método muy platicado y de hecho, pues una buena práctica que nos han, de hecho, pedido que platicáramos y que expusiéramos en otros países, porque justamente es un método muy novedoso y que atiende a esto que tú dices, justamente que tiene que ver con que eh, hay una población afuera que probablemente no se lo ha dicho a nadie y así lo registra la encuesta, salvo Claro. al INEGI. ¡Ey, qué Y, bonito! Y qué y eso es algo muy relevante. Oye, pero ya había otras mediciones de otras, ¿cómo se podría decir? Organizaciones y demás. Ellos calculaban que era como el 10% de la población. ¿Qué opinan ustedes de esto? Bueno, yo creo que ha habido esfuerzos muy importantes en México para llegar a un instrumento que nos hable de esta población, ¿no? Entonces, son instrumentos que por diferentes instituciones, organizaciones, sociedad civil y por diferentes años también, pues han intentado llegar a este número. Lo que yo te podría decir es que la estimación que hace la encuesta, pues es una estimación que se basa, digamos, en estos métodos estadísticos, pero que sobre todo nos habla de este volumen que está, por ejemplo, si hay diferencias cuando hablamos de edades, cuando hablamos de entidades federativas, por ejemplo, que son elementos muy importantes para entender esta población y que muy probablemente hacia adelante, conforme también pues se siga hablando más de estos temas y salir del closet, digamos, para decirlo de forma más llana, no sea tan costoso en términos sociales o simbólicos en diferentes partes del país, muy probablemente encontraremos también una población que puede identificarse con mayor número hacia adelante. Oye, ¿y qué le pedirías al público que va a estar presente en esta próxima marcha? Yo me asombré pero para bueno. Pero bien. Para bueno, en la marcha pasada, mucha población muy joven, muy joven, y muchas mamás y papás acompañando, sobre todo mamás, y aguantando el sol. Ay, feliz, yo estaba muy feliz. Desde luego, fíjate que el tema de la edad es algo sumamente importante. Sí. La encuesta nos dice, por ejemplo, que la población que tiene entre 15 y 24 años de edad concentra a más de la mitad de todo el volumen de la población LGBTI más en el país. Ahí está. Es Pues decir, sí. es un cambio generacional muy importante. Y fíjense que ya lo hablan, si no vienen sus casas, por lo menos hay un poco más de conciencia y de identidad de sí soy. ¿No? Eso es Ya- muy ya bonito. identificado. Oye, ¿algún dato que les haya asombrado, compañera, que nos puedas compartir? Porque nos corretea el tiempo. Claro que sí. Un dato muy relevante que tiene que ver justamente también con la visibilidad en estos momentos del mes del orgullo y las marchas, tiene que ver con que, si bien es cierto que las ciudades más grandes por población, digamos, concentran a la mayor cantidad de personas LGBTI más, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, también es cierto, y este es el dato importante, que entidades federativas en donde aún este tema no se habla con tanta visibilidad, están por encima de la media nacional en cuanto al porcentaje de población, como pueden ser Colima, Yucatán, Querétaro, Aguascalientes. Entonces, la visibilidad que se concentra comúnmente en las grandes ciudades, pues deja de lado justamente estos espacios en donde aún prevalece el silencio Claro. muchas veces en estos temas. Página para poder consultar esta interesantísima encuesta, Julieta. Claro que sí. Si ustedes ponen en el buscador de su preferencia conociendo a la población LGBTI más en México, los va a llevar directamente a nuestro tablero de información en el INEGI, en donde podrán encontrar toda la información referente a trayectoria de vida, edad, qué población, padre. Está padre. discriminación, violencia, situación emocional Sí, de bueno. estas poblaciones. Lo triste son esos datos, pero yo sé que esto va cambiando, pese a quien le pese, porque los derechos humanos no están a contentillo de nadie ni a votación de nadie. Y el respeto, Manina, No, a pues las más. personas. Julieta, muchas gracias. Un abrazo.
Nos vemos por allá, estará todo acústica, noticias, acústica, radio. Tendremos por ahí unos sombrillas, unos regalillos re preciosas. Yo voy a estar ahí paradita, casi enfrente de Bellas Artes. Casi, ahí le vamos a caer. Entrevistando a la marejada. Ahí les vamos a A mí me caer. toca en el Ángel. Cuídate. creo, Sí, en el Ángel va a estar. Gracias, muchas gracias. Cuídense ¡Mua! mucho y nos vemos el sábado. Hasta Cuídense. Bye. Adiós. Vamos a una pausita. Estamos de vuelta en Cáigase de la Cama. Sí, qué chido, ya estamos de regreso, bravo. ¿no? Ya llegó el mazapán. Ya llegó el mazapán. Solo el mazapán. Solo el mazapán. Relájense, no nos calentéis. El mazapán es como Veracruz, solo Veracruz es bello. Ah, carajo, qué Pero solo, chulada. igual el mazapán. Ahí estás, mira, acompañado de Lo bueno toda es que la belleza es un concepto muy... Muy subjetivo. muy abstracto, ¿no? Oigan, pues qué chido, Manina, que se va. Ya tiene un compromiso rápido. Despedimos a la Manina que se va. Nos quedamos ahora listos ya con Pati Toledo, que está con nosotros. Le damos la bienvenida. Ella es la directora de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos para Latinoamérica Norte Singenta. Así que bienvenida, un aplauso, preciosa. ¿Cómo estás? Bienvenida a Cáigase de la Cama, Pati. Hola, hola. Hola. Sí está. Espérense, está No, ya anda, ya activando el presentación fue asunto. tan buena Además de como que nos va a para- platicar Meiners de algo importante de lo que es la responsabilidad para incrementar la productividad de forma pues sostenible, ¿no? Y poder continuar promoviendo buenas prácticas de campo. Esto para acelerar la innovación y hacer frente también a los crecientes retos que enfrentan los agricultores. Hoy más que nunca en México y en el mundo, sustentabilidad, agroecología, son conceptos que no se pueden perder de vista para la producción de alimentos. Y Tenemos que nos estar- preocupa mucho. Y están muy entrando y penetrando muy fuerte, no solo en la producción de alimentos, sino también en el diseño de política pública. Y Singenta, sin duda, ha sido Buenos días. una Muy buena importante. voz para... Ya está, Pati. Buenos días. Hola, Pati. Buenos días. Pati, ¿nos escuchas? Ahí nos... estoy escuchando. Ah, qué bien. Bienvenida. No sé si dijo no los estoy escuchando o ahí los sí estoy los escuchando. estoy escuchando. Pero hablando de Hola, ese buen tema, día. ¿Ahí nos escuchas, Pati? ¿Ahí nos escuchas bien? No, parece que hay problemas con la Mientras, comunicación. ahí por ahí. Creo que es un temilla de ella, pero platicabas, mi querido Dani, Sí. el tema importante, ¿no? Que esto está haciendo a la Hola, muy agricultura, buen día. ¿no? Creo que no los estoy escuchando. Denme un segundo. Hay problemas con la comunicación, Un poquito. sí, Mazapán. Sin duda, sustentabilidad, sostenibilidad son conceptos que estaban como muy escuchados antes, pero que se identificaban más como teóricos, No sé por qué no se veían como muy nebulosos, no los terminábamos de entender. Claro. Hoy, Hola. con la realidad que tenemos de cambio climático, estos calores impresionantes, Las olas de calor que plagas, continuarán. enfermedades, etcétera, etcétera, ya no es posible escucharlos en mera retórica, ya se tienen que implementar, y la sostenibilidad es producir hoy, mañana, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y eso implica modificar métodos de producción, tener y entender que la tierra es viva, que el agua no es finita, que tenemos que adecuarnos a las condiciones en las que estamos y garantizarle a las nuevas generaciones que estas condiciones que hoy tenemos se mantendrán por lo menos como están, si no es que mejor, ¿no? Y Claro. Sí, y luego, como decían luego los abuelos, ¿no? Luego uno, ¿con qué se va a quedar, no? Luego también uno, no nos preocupamos tanto por el tema de qué es lo que viene, ¿no? Qué es lo que sigue, sino terminarlo ahorita y no, espérate, no te lo acabes, ¿no? Todavía faltan muchas generaciones adelante, ¿no? Claro, ¿cuáles serán los proyectos que se tienen ya en puerta y que además se están implementando y que funcionan? Porque estamos de acuerdo en que no todas las personas ni los conocen o muchos no los pueden aplicar. Lo que comentábamos sobre los techos, de las celdas de luz, Las celdas solares. celdas solares que no en cualquier lugar se pueden hacer, los huertos en casa. Sí, ojalá podamos retomar la comunicación con Pati, porque entiendo que esta organización... Sí, ya está los Pati, escucho. Buen sí. día. No sé si ya me escuchan. Bienvenida, Hola, Pati, bienvenida, Pati. ¿cómo Escuchamos, estás? por fin, Pati, ¿tú nos oyes? Gracias, está bien el audio para ustedes ahora. Discúlpenme, estás por algún motivo no escuchaba. Ya estás Gracias perfecta, por el espacio. bienvenida. Pati, en lo que teníamos estos problemas de comunicación, hablábamos un poco de sostenibilidad, buenas prácticas en la modificación y hacia dónde tendrían que ir los nuevos sistemas de producción de alimentos. Entiendo que tuvieron una reunión recientemente en donde estos temas estuvieron a la mesa. Si nos pudieras platicar de manera sintética cuáles fueron los resultados de esta discusión sana en la que estuvieron metidos.
Sí, muchísimas gracias. Y sí, tuvimos esta oportunidad de presentar con un grupo, nuestros stakeholders aliados, y un grupo de personas justamente de la cadena de valor del sector público, y diferentes organizaciones, para resumirlo. Y lo que quisimos es, en este afán de transparencia y de comunidad en la que todos estamos pro la sostenibilidad, es justamente presentar en los 3 pilares de la sostenibilidad, que es el económico, el social y el medioambiental, algunos de estos avances que tenemos, ¿no?, que hemos logrado en 2022. Y por decirles, por ejemplo, en materia de medioambiental, a través de tres programas que en algún momento los habíamos comentado, por ejemplo, de biodiversidad, que es el Operación Polinizador, que ponemos márgenes multifuncionales y demás, el de Living Grow, que cuidamos de la salud de suelo, cuidando de 52 criterios realmente también para medirnos, y de capacitaciones, por ejemplo, en una plataforma digital que se llama ProAgriculture. Pero por compartirles también resultados generales, incluso en el incremento de biodiversidad, en una media, por así llamarlo, logramos más de 35% el incremento en la biodiversidad a través de este programa de Operación Polinizador, y más de 9,000 hectáreas. Esto es un superlogro. ¿De dónde estamos hablando? ¿De México como país? ¿De alguna zona en particular? ¿Este incremento de la biodiversidad geográficamente, en dónde lo podemos aterrizar? Sí, estamos hablando de México y tenemos, en México, y tenemos en estados como Sonora, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Michoacán. Ya tenemos instalados en los cultivos, tanto los polinizados como no polinizables, digamos, como tenemos tanto como en maíz, por ejemplo, que es un cultivo que no está directamente relacionado a una polinización, pero contribuye la biodiversidad al incremento de productividad, y los que sí son directamente polinizables, como son las berries, por ejemplo, ¿no?, o acá también que tenemos ahí, demás, ¿no? Papa es otro de los que no son y también los tenemos. Entonces, tenemos como en unos 9 cultivos también este resultado en más de estos 7 países, estados que les menciono. Y bueno, pues justamente para nosotros el decir que hayamos llegado solo en 2022 a 9,200 hectáreas, ya de la mano con el agricultor, nos parece un súper logro, Carlos, aquí también. Sin duda, sin duda. Sí, claro. El diseño de la política pública no es exclusiva de los gobiernos, también las organizaciones civiles tienen mucho que aportar en esto, ¿no, Pati? Sí, es correcto. Yo creo que es mucho la colaboración, Carlos. Nosotros creemos mucho que es a través de la colaboración y de alianzas estratégicas como podemos generar este impacto. Por ejemplo, también en el tema de salud de suelo, que es otro de los componentes que nosotros estamos muy enfocados en mejorar, tenemos una alianza con el CIMIT en México, que tiene un centro internacional, pero bueno, que está en México. Tenemos con la UNAM, en donde ya también incluso, ¿no?, hemos evidenciado y hemos estudiado estos 54 criterios con un rigor científico que nos permite estar entendiendo la microbiota, pero cómo se comporta con la innovación y la práctica realmente en campo. Entonces estamos construyendo toda esta línea base, digamos, como de información y demás, que esto también lo tenemos en campos, por ejemplo, en Sonora, de maíz y de trigo, en México, en Estado de México, en Puebla, etcétera, ¿no? Entonces, Living Grow para nosotros es también otro de estos programas que nos ha permitido llegar a mucho más campo y entendimiento realmente de lo que queremos hacer para poder tener una mayor salud de suelo. Sumamente importante monitorear las acciones. A mí, Pati, si me permite resaltar el hecho de que estás aportando a un año de ejercicio, cómo se ha modificado la línea base con un incremento de la biodiversidad, cómo ha modificado la microbiota. Es un ejercicio que creo que vale mucho la pena resaltar, porque muchas veces hacemos acciones y no medimos. Claro, y el asunto del clima, además, Pati, que nos comentes cómo esto que ha influido, por ejemplo, lo que hablamos de los grados, que pareciera que no, pero en el agua es demasiado y se puede notar en la gente que va, por ejemplo, al mar, las especies que viven dentro de este mismo, cómo se ha modificado. Sí, de hecho, a nosotros, mira, incluso cuando nosotros empezamos a revisar en dónde tendríamos que enfocarnos, incluso hasta hicimos una encuesta con agricultores en el resto de los países acá, y claramente el cambio climático fue
una preocupación, ¿no?, para los agricultores y la cadena de valor, porque ¿qué está causando? Que se están modificando, por ejemplo, las plagas y las enfermedades en los cultivos, ¿no? No es el comportamiento, digamos, tradicional o natural que conocíamos. O está justamente en temas de suelos, ¿no? Claro. El tema ahorita de sequía que estamos teniendo, que también está impactando. Entonces, el agricultor, la cadena de valor en sí, pues esto le está impactando fuertemente en campo. Nosotros lo vemos en la ciudad nos cambia el clima, ¿no? No estamos como acostumbrados a estos climas, pero pues en el campo esto justo les impacta en la producción de alimentos. Y lo que estamos haciendo es, pues, bueno, varias opciones, pero una de ellas estamos acompañando mucho al agricultor y justo a la cadena de valor, por ejemplo, con incluso tecnología digital, para entender en mapas, ¿no? En mapas vía satélite, pero que son muy fáciles de leer, para entender cuál es realmente el estado de ese suelo, ¿no? En dónde precisa más agua, o en dónde generó una plaga, alguna enfermedad diferente, y a través de esta agricultura digital que tenemos, esta plataforma que se llama CropWise, vamos más específicos a la zona impactada. Ya no es ver la hectárea o el campo como un todo, ¿no? Sino ahora estamos estratificando justamente el propio campo para entender cómo es que se está comportando frente a este cambio climático y ir mucho más precisos y eficientes en el uso de tecnologías que les permitan atravesar y transitar como estos fenómenos, pero pues sí de una forma más rentable, más competitiva y sostenible. Hoy por hoy el agricultor tiene que implementar tecnología realmente para transitar todos estos fenómenos, y bueno, pues ahí es donde Syngenta los estamos acompañando, los estamos capacitando, ayudando a que ellos entiendan también cómo se deben manejar, por ejemplo, las buenas prácticas, por mencionar manejo integrado de plagas, por mencionar ahorita un modelo, y esto cómo les contribuye a ser más competitivos, ¿no? Entonces, ahí es nosotros donde estamos. Incluso lanzamos hace 2 años justo una plataforma que se llama ProAgricultor, y a través de ellos pues ya son más de 2,600 personas, por ejemplo, que tenemos ahorita inscritas, pero pues hay 7 módulos en los que ya también tenemos temas en los que ellos se pueden también capacitar más, ¿no? Oye, perdón, Dani, que te interrumpa. Importante lo que decía Pati ahorita, ¿no? El tema de las tecnologías, ¿no? El cambio generacional también de los agricultores, el también entender esta parte de dejar a lo mejor cierta forma, por llamarla de una forma artesanal, ¿no? A pasarla a la tecnología, la misma cosecha, todas estas situaciones. Ese cambio y que ustedes también puedan ayudar al agricultor a que pueda entender las tecnologías, creo que eso es parte importante, correcto, ¿no, Dani, Ana, Pati? Claro. Sin duda. Sí, y mira, justo nos ha ido muy bien con esto. Ya son más de 60,000 hectáreas que hemos logrado, ¿no? En poco tiempo. Estamos liderando esto, pero lo estamos tomando muy serio para llegar a los espacios en donde el agricultor pueda ser mucho más eficiente con esto. Y te puedo decir que sí hay una nueva generación de agricultores o de personas en campo que justo también están adoptando más estas tecnologías ya para poder hacerlo más eficiente, ¿no? Entonces, claro, nosotros estamos abocados a todo el agricultor. El agricultor es el centro de nuestro negocio y la sostenibilidad, el DNA de nuestra empresa. Pero para nosotros decir que llegamos a 60,000 hectáreas que ya están utilizando, Carlos, Dani, la plataforma, y sobre eso estén tomando decisiones más en tiempo real, pero más competitivas. Eso al final le permite al agricultor pues, ser más rentable, tener más dinero en la bolsa, y te hemos comprobado que esto genera un bienestar social al final también, porque con el agricultor le va bien a su núcleo, le va bien a su comunidad, y empieza una derrama económica y un círculo virtuoso ahí, porque se están utilizando las tecnologías, ¿no? Sin duda hay mucho que hacer todavía, pero sí ya a través de CropWise, de toda la parte de agricultura digital, incluso estamos incursionando, por ejemplo, con drones en cultivos y zonas muy específicas que se puede hacer este tipo de precisión, de tecnología de precisión, y justamente ahí es donde también estamos viendo este potencial mucho más para atender los desafíos de cambio climático que estamos enfrentando.
Wow, qué interesante, ¿no? Y además de que el progreso, como dices Claro, Tomasa, sí. que se está dando y cómo se pueden ir incluyendo estas nuevas generaciones y las no tan nuevas para que vayan haciendo estas mejoras. Está súper, súper interesante. Y las no tan nuevas, yo me incluyo en las no tan nuevas. Sí, ¿no? sí, Sí, claro. O No, sea, y además la parte en la que a lo mejor el agricultor está acostumbrado, por poner un ejemplo, a cosechar 1 tonelada, ¿no? Y ahora ya con las tecnologías, ¿no? El agricultor, no, yo con mi tonelada y yo trabajo de esta forma, y ahora implementándole las nuevas tecnologías dices, bueno, y ahora ya pasas a 3 en menos tiempo y puedes optimizar tiempos también, ¿no? Y además un dato sumamente importante, Mazapán, Anita, la curva de crecimiento que el pequeño productor puede tener es mucho mayor claro. a la curva de crecimiento de un productor ya tecnificado. Entonces, el potencial que tenemos introduciendo tecnología, introduciendo buenas prácticas, acompañamiento, trabajando con el pequeño productor, nos puede hacer mucho bien en el mediano y corto plazo. Está súper padre. Pati Toledo, por favor, recuérdanos la página, las redes, donde pueden ver toda esta información y además seguirlos. Sí, es www.singenta.com.mx, nuestra página, y con certeza en las redes sociales de Instagram también nos encuentran como Singenta MX. Y justamente nosotros estamos buscando tener estos espacios de diálogo, de comunicación. Les agradezco muchísimo. Sin duda, el haber llegado a impactar 1.2 millones de hectáreas de agricultura sostenible en 2022 y capacitar a más de 10,000 actores, por ejemplo, de la cadena, es un esfuerzo de muchos, ¿no? Entonces, justamente lo que buscamos es potenciar todas estas oportunidades. Todavía en 2023 nos van a escuchar con algunas innovaciones que vamos a estar lanzando para el agricultor, para la cadena, y justamente generar estos espacios de diálogo es fundamental para poder expandir mucho más esta estrategia de tener una alimentación sostenible y una producción realmente de alimentos de forma sostenible. Pues esta es tu casa. Muchísimas gracias, como siempre, por la participación. Y bueno, pues ya nosotros nos despedimos. Las redes de todos, please. ¿Quién? Mazapán. A mí me encuentran como el Mi Rey Cursi en Facebook, en Instagram estoy como el Mazapán MX. Y pues muchas gracias, Anita. Gracias, Dani. No, yo estoy en Daniel Meiners en Facebook y como siempre en Mecatec, www.mecatec.tv, a sus órdenes, y Anita. Yo estoy como Ana María Domínguez en Facebook, La Pura Bandota. Quédese con nosotros. Después de caernos de la cama, nos tomamos un café en La Pura Bandota. Así que gracias a nombre de Fernanda Tapia, titular del espacio. Ya nos vamos, chicos. Ahí nos vemos mañana. Adiós. Gracias, Pati. Cáigase de la cama con Fernanda Tapia, una producción de Grupo Acústica.